Muy buenas noches, estamos bloqueados aquí. Dios los bendiga. Qué bueno que podamos estar esta noche con ustedes una vez más en nuestro Sedeco le enseña, terminando el año. Increíble que el año se nos ha pasado de esta manera. Ya nos quedan tan solo un par de programas que vamos a tener, la verdad, muy interesantes, pero pues el tiempo es increíble como el año se nos ha ido muy rápidamente. Vamos a estar dando unos minuticos mientras vamos viendo algunas conexiones, personas que vayan ingresando. Ayúdenos también a pasar a través de redes lo que es este programa en el día de hoy, de manera que nos podamos asegurar que todo está fluyendo bien. Hoy voy a estar tomando unos momenticos aquí antes de que podamos iniciar. En máster también déjenos saber un poco acerca de lo que van a ser las diferentes vinculaciones de personas. Así que ayúdenos a saber que estamos al aire, que todo está funcionando, por favor. Acabamos de regresar de Montería esta semana pasada. La verdad que fue un tiempo muy especial en la ciudad de Montería, en donde estuvimos llevando un poco de esta cosmovisión sobre la vida pública y creo que ha sido un tiempo muy, muy especial. Vamos a iniciar, como suele ser este programa, orando. Así que vamos a tomar un momentico aquí a dar gracias, a orar por nuestra presidenta, la pastora Lida, y también la junta directiva antes de que podamos entrar al programa de hoy. Así que, Padre, queremos darte las gracias en esta noche. Gracias por este programa. Gracias, Señor, por lo que estás llevando a cabo, Señor, a través de la nación. Y gracias, Señor, por lo que a través de cada semana venimos aprendiendo aquí desde Sedeco le enseña, Señor. Hoy, gracias por nuestros invitados. Hoy queremos pedir que nos encauces. Padre, levantamos también la vida de la pastoralidad, la junta directiva de Sedecol, todo el trabajo en todo este año que ha sido titánico, pero también lo que resta, Señor, antes de terminar el año para poder culminar y desarrollar. Así que te pedimos, Señor, por lo que requiere todavía hacerse y conectarse en estas últimas semanas ya de año, Señor. Así que ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos aquí poco a poco engranando. Decía yo que estuvimos en la ciudad de Montería a través de la Asociación de Pastores de Montería, a quienes les enviamos un saludo. Sabemos que algunos iban a estarse conectando. Saludamos a aquellos que estén también a través de redes sociales, por Facebook, por Instagram, en conexión. Y bueno, aquí desde lo que es este Zoom, vamos a poder tener hoy dos invitados muy especiales y voy al final a estar invitando a lo que va a ser nuestro programa, digámoslo así, de formación en vida pública que estamos llevando a cabo. La semana pasada, el jueves, hicimos nuestra primera sesión. Muy, muy bien. Tuvimos alrededor de 160 inscritos, 120 y algo participantes. Tenemos ya 135 inscritos para este jueves. Recordarles que deben inscribirse para cada sesión. Algunos tienen la idea que ya como se inscribieron en la primera, están inscritos para los cuatro, pero cada sesión requiere de inscripción, así que eso va a ser muy importante que lo puedan, por favor, tener presente. Hoy quiero invitar a nuestra primera invitada, que es una activista política, conferencista internacional, con una experiencia en escenarios de incidencia y formación, tanto en Argentina como en El Salvador y con Colombia. De hecho, la he visto viajando mucho en estos últimos meses, pero ella está muy comprometida con la defensa de la vida, la familia, las nuevas generaciones y lideró la movilización ciudadana que detuvo el proyecto de ley ECOSIEC, que muchos de nosotros estuvimos conectados en julio del 2024, en donde se lograron más de 263.000 firmas. Eso realmente fue un hit, teniendo en cuenta que realmente fueron un grupo de activistas los que empezaron a levantar la voz y a moverse en torno a esto. Y esto tuvo que ver con esa firma de ayudando en la convocatoria de la Marcha Nacional con los Niños No Te Metas, en donde la marcha misma tuvo más de 100.000 asistentes en todo el país. Ese liderazgo la ha posicionado como una voz referente en la batalla cultural y con un legado de mujer que busca honrar a las mujeres que nos antecedieron y acompañar a las presentes e inspirar a las nuevas generaciones. Así que, pues quiero dar la bienvenida a Camila Rojas.
Cami, por favor, bienvenida. Muy buenas noches. Qué bueno tenerte con nosotros aquí hoy. ¿Cómo estás? Querido Paz, un gusto saludarte y saludar a todas las personas que se están conectando y bueno, pues agradecida por tener este espacio que termina siendo tan importante para los pastores y pues para las familias en Colombia de los riesgos que se vienen durante para estos últimos 4 años que hasta la Agenda 2030 que realmente es donde está este plan, ¿no? Así es, de hecho, es parte de lo que vamos a estar hablando en esta noche. La iglesia, lastimosamente, solemos ser reaccionarios, no proactivos muchas veces y a veces no mirar en el horizonte qué es lo que viene y hacia dónde tenemos que trabajar. Por eso, este trabajo que venimos haciendo desde que se le enseña, tocando diferentes ángulos y poniendo delante del pastorado nacional un poco esta línea muy clara de hay frentes que debemos nosotros accionar, activarnos y proyectarnos. Y estás poniendo un marco interesante porque estás diciendo todo esto que se ha trabajado está ligado a una Agenda 2030 y eso yo creo que es algo que es importante. Así que cuéntanos un poquito, Cami, porque yo te digo Cami de cariño porque creo que somos tocayos aquí, entonces, pero... Así es, querido Paz. Pero lo primero es darte gracias porque esta labor de activista no es fácil. Esta labor de levantar la voz y yo quiero darte las gracias porque lo has venido haciendo por la iglesia. Tu carga realmente es de la iglesia cristiana. Me encanta cuando oigo esas palabras tuyas. No, así como dicen, por los niños no te metas, tú también tienes una carga por la iglesia. Con la iglesia no se metan, con los pastores no se metan. Y has estado levantando una voz en diferentes escenarios que obviamente tiene un enfoque aquí con niñez, con mujeres, pero hablemos un poquitico porque pues Dios te utiliza como colocábamos aquí Argentina, Salvador, es decir, has viajado, pero has empezado a tener como una óptica interesante que yo creo que nosotros tenemos que aprender aquí. Porque háblanos un poquitico de esto de Agenda 2030, 4 años, porque para ti es muy claro esto de 4 años y luego vamos a entrar al tema de lo que pasó aquí con esta chica Laura, ¿no? O sea, ¿qué es todo este tema? Entonces, eh, introdúcenos a un poquito el concepto macro de algo que tal vez muchos no han visto. Es decir, creo que mucha gente militó cuando tuvo el tema de COSIEC, entonces logramos toda la marcha y todo el mundo, pero de repente como que todo baja y la gente piensa que ya se acabó y que nada más pasa, pero háblanos de que hay unas agendas que no paran. Claro que sí, querido Paz. Bueno, te cuento. O sea, esto ya viene desde hace muchos años. Comienza después de, o sea, realmente todo este plan inicia desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean las Naciones Unidas y se han venido tratando de hacer varios ejercicios o varios, por decirlo así, pruebas durante épocas. La más importante que se dio fue hacia la época de los 90, 92, cuando en el Cairo se reúnen varios líderes para sacar los objetivos del milenio, que anteriormente eran 8. Y a medida que iban evolucionando, iban agregando objetivos, tanto que para el 2015 se implementa lo que hoy conocemos como la Agenda de las Naciones Unidas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A simple vista, lo que nosotros vemos de esos objetivos, pues suenan muy bonitos porque pues todos queremos la paz, todos queremos que haya cero hambre, que haya igualdad de condiciones, que luchemos por el cambio climático, hay objetivos de la paz, que es el objetivo eh, 16 que afecta directamente a las iglesias, vamos a ver todo lo que es ideología de género y bueno, en fin. Entonces, todo el tema es que pareciera como si fuera una lista donde todos estamos de acuerdo porque pues no hay nadie en el planeta que se oponga a esos objetivos. El gran problema no son los objetivos, sino es cómo implementan esos objetivos y cuál es el plan detrás de todo esto. Entonces, lo que hemos visto es una crisis, ellos lo llaman como la crisis o la tormenta perfecta, en la cual influyen varios aspectos, no solamente las crisis
la crisis demográfica que tenemos a nivel mundial con el tema de las aumento de la mortalidad y la reducción de las tasas de natalidad en el mundo. Colombia en este caso evidente. está en el 1,6 y deberíamos estar por encima del 2,1, entonces eso va a afectar en términos económicos y hay varios temas que comienzan a influenciar porque pues son las guerras, es la inseguridad, son muchas áreas que dicen, ellos lo llaman como la tormenta perfecta para hacer un cambio generacional en el cual el objetivo es tratar de reducir la población lo que más se pueda. Hay unos libros bastante particulares que uno lee a veces de medio ambiente y ellos dicen que nosotros como somos, los humanos somos el cáncer del mundo, deberíamos pasar de los 8.000 y tantos millones de habitantes que hay a 1.000 millones de habitantes. ¿Y por qué? Pues por todo el tema de la evolución. O sea, el gran punto y el quiebre es la cuarta revolución industrial que es relacionado con todo el tema de tecnología, lo que viene a ser Internet of Things o el Internet de las cosas, inteligencia artificial y bueno, todo lo que se ha venido ciberseguridad y todo lo que se ha venido avanzando porque mientras el humano crece o evoluciona muy lentamente, la tecnología lo evoluciona 200, 300, 400%, entonces termina siendo una limitante para la productividad de las empresas y pues del sector económico. Entonces, básicamente es eso, o sea, la Agenda 2030 son unos objetivos en los cuales todas las naciones se tienen que alinear. Precisamente las naciones que afirmaron y ratificaron, que fueron más o menos 194 países que firmaron el Acuerdo de las Naciones Unidas, implementan a una soberanía nacional, implementan políticas públicas que vulneran la soberanía de las naciones y que evidentemente no respetan los derechos humanos, porque pues si todos nos tenemos que alinear bajo Mm, Cami, por ejemplo, de las personas que Cami, te son estás vulnerados. ¿Me quedando, escuchas? se te está cortando, por alguna razón está quedando intermitente. Eh, déjame retroalimentar de pronto. No sé si quieres revisar, no, porque no sé por qué se estaba bloqueando. Por favor, Master, estén verificando que no tengamos sabotaje. Pero quiero solamente retroalimentar para aquellos que están conectando, aquellos que van a escuchar el programa, porque de lo que nos está hablando Camila, y por eso fíjense que hemos venido teniendo algunos programas del por qué el entendimiento de que Dios está interesado en naciones y por qué el mandato que Dios le da a Abraham es haré de ti una nación y cómo Israel viene a ser un prototipo de nación, un modelo para poder entender algunos elementos que deben darse en una nación, que deben darse desde unos valores morales, donde debe entenderse un código civil, en donde debe entenderse un gobierno, pero esto a la luz de unos lineamientos de Dios. Pero lo que Camila está tratando de colocar es decir, miren, hay una agenda hoy en día llamada la Agenda 2030, que lo que está trabajando y ha alineado, como está diciendo, a 190 países, es que en realidad ellos allí han trazado unas líneas o unos ejes diciendo la humanidad es una plaga. Y como plaga, pues vamos a decirlo de otra manera, me gusta como Miklos Lucas lo ha colocado en un libro que tiene de transhumanismo. Si no hay dignidad del ser humano, pues los seres humanos somos cosas que se pueden reemplazar. Y en ese contexto, la idea es que esa plaga debe buscar reducirse. ¿Cómo se va a reducir? Pues definitivamente estamos viendo en acción, digámoslo así, algunas estrategias. Unas de ellas tienen que ver con el por qué está cayendo la natalidad, que es lo que está tratando de explicar Camila, diciendo ya vemos unos índices de caída. ¿Esto por qué? Porque pues le han vendido una generación, un cambio climático, entonces hay jóvenes que hoy piensan que definitivamente un niño produce más gas carbónico pues que una vaca, que un rumiante, entonces prefieren no tener hijos, prefieren que sus hijos sean las mascotas, y esto ya es un pensamiento, pero luego tenemos otro tema aún más delicado que tiene que ver con esta ideología que hace que
jóvenes empiecen ellos a trabajar una batalla en su identidad. ¿Por qué? Porque hombre con hombre no se va a reproducir, mujer con mujer no se va a reproducir, y cuando se promueve esto, pues empezamos a ver que hay un declive, pero lo que ella está tratando de decir es definitivamente hay unas agendas mayores que han traído estas líneas de pensamiento que la iglesia debe entender. No solamente podemos correr porque hay un ecosieg, sino tenemos que entender porque esta es una batalla de largo plazo. Entendido lo que ella está diciendo es las agendas no es solo un evento que salió de COSIEC, hay muchas cosas que están puestas en movimiento y que lo que queremos en esta noche es poder aprender un poco de quienes han estado en esa batalla al frente, quienes han investigado, como lo es Camila Rojas, ¿cierto? Quien ha estado, digámoslo así, allí entendiendo qué es toda esta narrativa y que nos está hoy explicando por qué. Porque tal vez pastores van a decir, no, pero yo estoy más bien en otro lado, estoy lejos. No, 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 esto nos ataca a todo porque usted va a tener problemáticas en sus congregaciones de jóvenes llegando que están confundidos, que se quieren suicidar, que están en depresión, que están en crisis, y ya también han hecho todas sus transiciones y todo, pero todavía ellos se están dando cuenta que esa no fue la solución. ¿Qué va a hacer usted? ¿Y qué vamos a hacer frente a una legislación si la dejamos pasar a donde ya usted entonces tampoco puede ayudarlos a ellos si le vienen a pedir ayuda? Casi que es una manera de amordazar. Entonces, esto es lo que tenemos que poder entender un poquito en esta noche. Entonces, Cami, vamos, esperemos que pueda fluir tu audio. Conectémonos un poquito en esta línea porque ya tenemos entonces una agenda, hay 4 años y hay muchas líneas, digámoslo así, de proyectos de ley que se están estableciendo, pero hay un caso muy sonado en este momento que muchos tal vez quedaron y no entendieron, no hemos entendido de pronto en su totalidad, que fue este caso de esta jovencita. Háblanos entonces, no sé si quieres conectar allí o quieres ampliar algo en lo primero. Si quieres, querido Paz, pues básicamente, como tú lo estabas diciendo, como para conectar lo que venías hablando, si nosotros nos comenzamos a dar cuenta de todas estas políticas, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se está bien? Sí, muy bien. Ahora está Perfecto. perfecto. Listo. Entonces, todas estas políticas y estas leyes que vemos implican o afectan directamente a las tasas de natalidad. Entonces, lo que es ECOSIEC afecta a natalidad, lo que vemos de la deconstrucción del concepto de familia, familias diversas, donde el perro entra dentro del núcleo familiar, ya se considera como familia y así sucesivamente comenzamos a darnos cuenta que se comienza no solamente, que es la parte más fundamental, no solamente en la política, sino que lo comenzamos a ver desde otra perspectiva y es que también en el ámbito no solo los gobiernos, sino medios de comunicación, arte y entretenimiento y otros sectores que terminan influenciando la toma de decisiones de la gente. Entonces, estamos siendo atacados constantemente por todo y normalizamos, porque ¿qué es lo que pasa? El progresismo normaliza o hace ingeniería social para meter unos nuevos códigos donde tú comiences a deconstruir los conceptos y esos conceptos tú los veas completamente normalizados. Entonces, eso es como para comentarte, pues, como complementar lo que estabas diciendo. Con respecto al tema del caso de Laura. Bueno, caso de Laura es una niña que ella sufre de un abuso sexual de cuando era muy, muy pequeña y resulta que pues ella nunca superó, ella siempre tuvo problemas hacia su cuerpo, ella se sentía que ella debió haber sido hombre, eh, y desde los 15 años va a la clínica El Valle de Lili, que es una de las clínicas más reconocidas en el país y es más, es la primera clínica para menores de edad de lo que es hormonización y cirugías de cambio de sexo en afirmación a menores. Y la cuestión es que ella le comienzan a hacer todo este procedimiento. Hay una parte de negligencia porque nunca se da como o sea, nunca se le advierte, primero, nunca se le hace un estudio si realmente lo que ella tenía era literalmente una afirmación hacia la identidad sexual de lo que ella tenía, que en este caso vendría a ser disforia de género, que el DSM-5 lo sacó del manual.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que ella simplemente en vez de hacer una terapia exploratoria en la cual le revisaran cuáles eran las patologías que ella tenía y en este caso solucionar el problema del abuso, que fue lo que le ocasionó la disforia de género, no le hicieron un tratamiento adecuado. Entonces, ella le comenzaron a firmar desde los 15 años. Comenzaron con todo el tema de hormonas para comenzar y bloqueadores en la cual comienzan a afectar automáticamente el cuerpo de la mujer y le comienzan a implementar testosterona precisamente para que ella ya pueda comenzar a desarrollar pelo, la voz se le engruese y bueno, diferentes rasgos que tienen los hombres. Y cuando ella llegó a los 18 años, le hicieron una cirugía en la cual le amputaron pues sus mamas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella se hizo todo el procedimiento y se dio cuenta que ya después de haberse hecho todo y que ya se veía como un hombre, se dio cuenta que ella seguía teniendo ese problema. Me dice, pero es que yo me sigo sintiendo, o sea, yo me hice todo porque me dijeron que esto era la solución y resulta que cuando me hago esto no me funcionó. Entonces no me funcionó, no me sirvió, no me siento bien y yo no sé qué hice. Y no me aconsejaron bien y ella sintió que fue un mal diagnóstico de lo que pasó y pues al año se arrepiente de haberse hecho esta cirugía y pues obviamente le dañaron la edad, le dañaron todo porque ella estaba en un proceso de que ella ya no tiene mamas. Entonces si no tiene mamas, si ella quiere ser mamá en algún día pues no lo va a poder hacer porque pues le amputaron automáticamente todo, entonces ella no podría lactar. Entonces comienza todo este proceso de demanda hacia la Clínica del Valle. Ahí creo que tienes el micrófono apagado. Mm, mm. Ay, ¿me estás oyendo? No sé por qué Y aparece ahora apagado. sí. Está prendido. Quería solo hacerte una pequeña interrupción porque yo quisiera, Cami, que, a ver, solemos asumir que ya todo el mundo entiende todos estos procesos, pero la verdad estamos teniendo pastores que están en poblaciones rurales en las cuales no es como que la información y medios llegue tan directamente. Entonces, vamos a tratar de ayudar un poquito a entender estos procesos, porque a veces algunos dicen, yo no entiendo por qué hacen tanta bulla, pero vamos a decir, hay una problemática porque también yo creo que algunas personas de la comunidad LGBT son consecuencia de abusos que han tenido en niñez, lastimosamente, por eso a veces tienen una rabia contra eh, parejas heterosexuales o personas heterosexuales, porque a veces el resentimiento lleva es a generar sencillamente un choque y a tratar de atacar aquello que considera su enemigo. Pero lo triste es que aquí, pues obviamente estamos viendo que bajo esa idea, se le está tratando de convencer a a jovencitas, porque este es un caso colombiano que hoy estalla, pero estamos viendo este mismo caso en cantidades en Europa, en Estados Unidos, de jóvenes que exactamente en el mismo caso empezaron, número uno, me gusta como empezaste a decir, dijiste, no le hicieron una valoración correcta, sino que empezaron inmediatamente a firmarla. Entonces, vamos a decir, aquí es donde empieza un primer paso, porque una persona que está obviamente producto de una violación o producto de un abuso sexual, hay una batalla ya almática, emocional, de algo que no está resuelto y que una persona, aquello que está recibiendo como ideas o información, lo puede procesar como verdad dentro de lo que le están diagnosticando, más si lo están haciendo profesionales, llamémoslo así, de la salud, llámese psicólogos, llámese médicos determinados, pero el resultado que estamos viendo es que luego de que la persona es sometida al proceso, claro, de repente dice, yo aún no estoy realmente conforme. Entonces, aquí es donde empieza, que creo que es el caso que estamos evidenciando hoy en Colombia, que es muy importante entenderlo, ¿cierto, Cami? O sea, qué es lo que aquí, porque creo que aquí nosotros a nivel de la iglesia
necesitamos es comprender que este es un caso, pero muy seguramente va a venir una avalancha de estas situaciones. Pero ¿por qué es tan importante esta defensa o lo que estás tratando de denunciar sobre proyectos que se están llevando a cabo en donde un ECOSIEC también lo que trataba era de que ellos quieren bloquear el que una chica como Laura, que ahora dice, oiga, no me hallo, no pueda volver a pedir ayuda, no pueda regresar, ¿es correcto? Exactamente, así es. Es que son varias cosas porque para los que apenas están como identificándose con el lenguaje, ellos confunden, porque tú vas a decir, pero ¿cómo así? ¿Qué significa una terapia de conversión? Para mí, si vemos, o sea, si yo lo veo desde una perspectiva de una persona que no tiene ni idea de esto, pues si yo veo una terapia de conversión es pasar de ser hombre a ser mujer. Eso es una conversión, porque estás dejando de ser lo que eres, ya no biológicamente no serías hombre, sino a través de procesos científicos, químicos, de la evolución de la medicina, pues terminas convirtiéndote en mujer y terminaría siendo transexual. Pero el gran error es que ellos dicen que la terapia de conversión es cuando a ti te tratan de cambiar lo que tú te identificas. Es decir, si tú te identificas como mujer y tú quieres ser hombre y te hacen una terapia de conversión, ya no serías una mujer trans, sino serías un hombre. Entonces, eso es una terapia de conversión porque están tratando de cambiar tu identidad de lo como tú te identificas, que fue lo que pasó con Laura, que Laura en este caso era un hombre trans y hubiera sido una terapia de conversión pasarla a que fuera mujer, es decir, su realidad biológica. Ellos siempre buscan que se hagan terapias de afirmación donde el papá, el médico, el pastor, el sacerdote no tengan las posibilidades de decir no. Tú eres hombre y nada más, porque tu biología, y es que ya tratan de eliminar la ciencia, porque ya no se trata solamente del tema de la fe, sino estamos hablando desde que quieren eliminar la biología, porque por más que tú le argumentas que eres cromosomas XX o cromosomas XY, pues, y eso no lo vas a poder cambiar por más cirugías que tú te hagas, porque desde que eres célula ya automáticamente, desde que ya eres un ovulito y de ahí hay un espermatozoide y hay un bebé en nacimiento, ya tienes un cromosoma. Entonces, y eso no se va a poder cambiar nunca. Entonces, y eso es algo que les cuesta mucho trabajo a la gente entender, pero los riesgos de esto es lo que tú acabas de mencionar, que una persona como Laura, bajo un proyecto de ley como este o como el proyecto de ley integral trans, que es un proyecto de ley donde abarca muchas más cosas, no solamente el de COSIEC, que ya se meten con el tema de pensiones, se meten con el tema de identidad, servicio militar, bueno, deportes, todo por eso se llama integral, ya no solamente es por terapias de afirmación, pues termina afectando mucho a las personas. ¿Y por qué las termina afectando? Pues en el caso de Colombia, y esa parte termina siendo importantísima, el caso de la clínica Valle de Lili ya tiene 80 menores en estos procedimientos. Opa. Ahora, por otro lado, Paz, es que resulta que tú no puedes, lo que tú dijiste, la gran mayoría, o sea, yo tengo libros, investigaciones donde el 70% de las personas transexuales han sufrido de algún abuso sexual. Entonces, tú no puedes afirmar a una persona porque él tiene un problema por ese trauma que le generó en su infancia o en su vida ese abuso. Entonces, tú realmente no tienes el problema fue el abuso que tú tuviste, más no que tú te identifiques. Y por el otro lado, que vienen otro tipo de enfermedades, que es no solamente es la disforia de género, es la disforia corporal, y que no solamente sufren los transexuales, sufren las mujeres con el exceso de cirugías plásticas, que todo el tiempo quieren transformarse su cuerpo. Y adicionalmente, hemos visto que después de la pandemia, por el debilitamiento de la familia, han incrementado los casos de autismo en jóvenes. Tanto Mm. así que el autismo termina siendo muy importante para entender el tema de la transexualidad. Entonces, si uno no diagnostica bien a un joven
que está pasando por todo esto, pues imagínate el problema que vamos a tener cuando ya hayan amputado, hecho hormonas que son irreversibles y literal, procesos de conversión irreversibles en cuerpos completamente sanos. Hay algo y es que perdemos de vista a veces que la Biblia dice, somos responsables no solo del mal que hacemos, sino del bien que dejamos de hacer. En otras palabras, o Santiago pues 4 lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Pero, ¿por qué es importante esto de pronto dentro de este contexto a nivel de la Iglesia Nacional? Porque la Iglesia somos los llamados a levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Y cuando estamos en estos momentos levantando la voz por Laura, porque el tema no es hoy criticar a Laura, el tema es que se está poniendo sobre la mesa un caso de una joven que fue falsamente, digámoslo, asesorada o no llevada dentro de unos procesos. Pero aquí también esto nos lleva a algo. La iglesia necesitamos empezar a hacer más presencia. La iglesia necesitamos activar a nuestros psicólogos. Nuestra iglesia necesitamos poder empezar a activar personas que puedan estar en esos lugares a donde están llegando jóvenes que son víctimas de violaciones y que en este momento no los está sino recetando alguien que no tiene a Dios en su vida y por lo tanto pues la óptica que tiene es la que le están vendiendo dentro de unas líneas de pensamiento. Entonces, hoy estamos por eso diciendo, estamos en una batalla global, estamos en una batalla del bien y el mal, y es por eso a veces en donde cuando solo nos quedamos en la batalla de las ideas, pues no vamos a lograr mucho, pero sí necesitamos entender es por qué esto es importante entenderlo para activar a la iglesia. Número uno, porque pues no podemos ser amordazados a donde entonces no podemos ayudar a aquel que viene a ayudar porque tendríamos cárcel o tendríamos algunas situaciones. De hecho, ya están pasando algunas cosas en ese sentido. Algo de pronto en esta línea, Javi, que te veía sintiendo, o sea, ¿qué es lo que ves cuando miras esto que la iglesia deberíamos, el pastorado, entender para activar a esos profesionales de la salud que también tenemos como cristianos, pero que a veces muchas veces no sabemos cómo activarlos frente a toda esta necesidad, ¿no? Yo creo que pasa una cosa muy importante y no solamente me voy a enfocar con el tema de los profesionales de la salud, sino también con los papás y con las familias. Gracias. La cantidad de, o sea, yo quiero que entiendan que la importancia de esto es el celular. La gran mayoría de la infiltración que se genera o donde comienza a producir problemas es en los celulares en los menores de edad. Mm, Entonces, los pastores deben tener o sea, deben alertar a los padres que los menores no deben tener acceso a celular hasta que tengan la edad idónea para poder manejar todo lo que ven de redes sociales, porque en el caso de Inglaterra se dieron wow, cuenta que las tasas de transexualidad incrementaron en un 4000% por el uso de los dispositivos. Ahora, eso uno. 4.000, 4000%. Te voy a mandar la noticia para que lo puedas difundir. wow, Y explica que se enfocado mucho, que se está dando mucho el caso de cambio de transexualidad en las niñas, como el caso de Laura. Entonces, ¿y por qué? Por el uso de los dispositivos, redes sociales, la teoría del rebaño. Acá viene, pasa una cosa muy importante. Cuando la familia, cuando papá y mamá tienen que salir a trabajar, entonces los niños se terminan educando, uno, con el teléfono, con el celular, adicionalmente con la nani y aparte de la nani o si no es con la abuela y si no es con el colegio y el colegio familiar. también viene ideologizado porque la infiltración de la educación fue muy fuerte. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el debilitamiento de la familia ha sido tanto que es el primer contacto del menor hacia la sociedad en el sentido de que yo imito lo que veo de mi familia. Por eso Sí, papá y mamá, la figura papá y mamá termina siendo tan importante en ese primer relacionamiento del menor. Cuando papá y mamá no están, lo que va a pasar es que ese niño necesita sentirse identificado con un grupo. ¿Y qué es lo que ve?
pues en medios de comunicación, en redes sociales y en todos estos dispositivos, le comienzan a llegar información del movimiento LGBT, del feminismo, Netflix, Disney, todas estas plataformas. Y el gran problema de eso es que después a los papás les meten un miedo, que fue el caso, porque mira, Paz, tú no sabes la cantidad de gente, o sea, yo estoy aterrada de la cantidad de gente que me ha escrito atacando a los papás. Y yo lo que les decía es, ¿qué pasa si a ti como papá, cuando se supone que tú vas a recibir una ayuda profesional y te dicen, ¿usted qué prefiere tener? ¿Usted prefiere que tener un hijo muerto o un niño trans? Y Wow. entonces ese miedo que le meten al padre es como, ok, yo no quiero que se suicide, yo no quiero que le vaya a pasar algo malo, es mi hijo, y entonces lo comienzan a confrontar a los padres a tal punto de que les convencen de que la única opción sea la afirmación. No solamente al padre, a los profesionales de la salud, que sería muy importante. Yo creo que en estos momentos las iglesias deben tener una oficina jurídica en el que protejan también a la iglesia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esta fin de semana estaba dando una charla con la red de psicólogos, que ellos son católicos, y me contaban que les estaban dentro de las clínicas, les estaban obligando a la afirmación. Yo les dije, ¿cómo así? Yo les dije, pásenme eso, porque si existe una carta que los obliguen a hacer terapias de afirmación a ustedes como psicólogos, y eso no siendo ley en el país, pues comencemos a recoger todos los casos de las personas que han sido, que estén tratando de hacer terapia, o sea, que estén obligando a los profesionales de la salud, porque si no los echan del trabajo. Y entonces sería buenísimo recopilar toda esa información que las iglesias nos podrían ayudar y vía rama legislativa, ya sea con Jonathan, ya sea a través de todo lo que nosotros hacemos, querido Paz, pues ir a pelear en el Congreso con algún senador o con algún representante que nos esté apoyando en la causa. Entonces yo creo que sí es importante que la iglesia comience a articular estrategias para que pueda tener modus operandi, porque no solo se trata de, yo creo que no solamente se trata de informar, sino también de cómo actuar en situaciones donde la iglesia se puede ver vulnerada, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito familiar, y pues en el ámbito también a la persecución de los mismos pastores, ¿no? Porque un pastor que haga una terapia de afirmación, por decirlo, de conversión, que le diga, no, es que tú ven y miramos a ver qué sanó, las heridas, qué heridas tienes y tal cosa, o trate de sanarlo, automáticamente se considera una terapia de conversión y ahí tendríamos un problema también con el pastor, ¿no? Aquí estás colocando algo que es supremamente importante y es desde donde SEDECOL enseña y pues obviamente a través de SEDECOL estamos trabajando y que requerimos que las diferentes asociaciones pastorales puedan empezar a casi que a estar participando de estos espacios porque aquí estamos dando algunos tips, algunas directrices de el cómo se puede hacer. Estás poniendo algo aquí diciendo es necesario que se levanten oficinas jurídicas. Esas oficinas jurídicas, por supuesto, hay algunas iglesias que son grandes que pueden darse el lujo de tener ya un equipo jurídico, pero hay muchas iglesias pequeñas que aquí es donde se requieren, a través de las asociaciones de pastores, crear estos espacios, porque a veces como que tenemos es un modelo tradicional de la junta o la asamblea que se tiene en una ciudad o en una población determinada, pero en todos los lugares van a existir abogados, van a existir psicólogos y estás diciendo algo muy importante porque lo que estás tocando es como esta agenda, y vamos a decir, la oscuridad se mueve por temor. Entonces, lo que empieza a generar es una presión generando temor en donde la gente a veces no sabe qué hacer, entonces simplemente prefiere no participar, se abstiene, que sería muy diferente si hay abogados que a la vez direccionados dentro de lo que se está inclusive desarrollando en SEDECOL, que ya hay un equipo, desde ahí pueden salir algunas directrices que se pueden trabajar a nivel nacional. Y esto es una manera de lo que estamos tratando de hacer articulando. Pero por eso queremos es empezar a mirar
algo que tú empiezas a colocar, no solo información, sino qué vamos a hacer, cuáles son esas directrices. Está con nosotros también Jonathan Silva, a quien quiero invitar porque sé que ha estado obviamente también en este frente de batalla y casualmente en estos momentos, precisamente por estar levantando la voz, ha recibido eh, unas demandas, unas tutelas que obviamente tratan de anular. Voy a pedir a Master que nos ayude a colocar a Jonathan. De manera que podamos darle la bienvenida y que también pueda ayudarnos en estos minutos que nos quedan a construir. Pero Cami, quiero que esto que acabas de decir, creo que esa es la médula. Ayúdanos otra vez de pronto al pastorado a que pueda entender cuál es esta necesidad de esta parte jurídica. Yo creo que esta parte jurídica la tenemos que, o sea, la iglesia no puede ser más reactiva, tiene que ser preventiva y comenzar a estructurar. Yo siento que estamos en tiempos proféticos en los que cada vez nos damos cuenta que una cosa era en otras épocas que pensábamos que era, pero una cosa ya es cuando simultáneamente pasa en todos los países y pues lo vemos, la persecución que se está dando eh, en Oriente con el tema de los cristianos. Entonces, yo sí creo que termina siendo fundamental, además porque de la información que tengo del evento del ICFP, que fue el de planificación familiar que hizo Bill Gates acá en Colombia con más de 94 organizaciones, querido Paz, ahí pasa algo bien particular. Y es que uno, vienen a infiltrarse dentro de la fe, que esa parte termina siendo fundamental. Tanto tienen dos metodologías diferentes para uno para católicos y otro para evangélicos, pero yo creo que lo más importante es comenzar a prevenir y no tener que actuar cuando ya el daño está hecho. Además de la importancia de trabajar en equipo, porque pues nosotros somos mayoría. Y una de las ventajas que tiene Colombia por el resto de los países es que la población es conservadora. Entonces, nosotros hemos tenido, o lo que es Paraguay, Ecuador, Colombia y Perú, son los países más conservadores en términos religiosos, tanto para cristianos evangélicos como católicos. Y tenemos una audiencia o la gente que podemos llegar es aproximadamente 28 millones de católicos y 14 millones de evangélicos. Es decir, trabajando en equipo y mirando estrategias dentro de las cuales veamos desde el ámbito legislativo donde podamos recibir la mayor cantidad de denuncias o en su defecto que haya unas rutas, así como cuando en Colombia nosotros en el Estado está apoyando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Que la ruta de violaciones, entonces se activan cierta clase de protocolos dentro de las iglesias cuando comiencen a sentir la persecución y con ayuda, por ejemplo, de Cedecol, que precisamente integra, porque esta es la parte más importante para el caso de los evangélicos, y es poder integrarnos todos en uno para que automáticamente pueda ser más fácil la resolución sobre casos puntuales que puedan poner en crisis a la iglesia, ¿no? Excelente, y yo creo que esto es lo que es importante de pronto que conozca el pastorado, ¿no? Porque esta mañana precisamente, hoy estaba hablando con el pastor Edwin Otero, precisamente de Bolívar, porque tenemos el programa de la siguiente semana donde vamos a estar trabajando algunos temas precisamente desde derechos humanos, que también van a tocar líneas de esto. Es que todo está entrelazado. Pero él decía algo que es muy importante y es eh, cómo nosotros debemos trabajar como un colectivo, cómo nosotros debemos estar, es decir, bienvenido Jonathan, que ya estás aquí en pantalla, pero como ahora que a Jonathan obviamente le han elevado esta demanda, en estos no son los momentos de dejarlo solo, sino que la Iglesia Nacional es cómo empezamos a unir, cómo empezamos aquí a activar eh, diferentes también los juristas, ¿cierto? Porque es que aquí yo creo que necesitamos empezar a tocar vamos a decirlo de esta manera, hay organizaciones, hay pools de abogados grandes, sino que no están activados a nivel de la iglesia cristiana. Entonces, Jonathan, bienvenido, bienvenido. Creo que también tienes algo que aportar allí, ¿no? Hola, pastor, ¿cómo vas? No, pues ya gracias a Dios hay abogados trabajando en el tema. Un grupo aquí de abogados católicos de la Sabana se organizó para el tema
y ya, bueno, ahí se lograron mover y ya hay una financiación para el tema de afuera, entonces gracias a Dios ya Qué se está bueno. trabajando en eso. Y ahí tenemos un reto, como tú lo decías, que la iglesia cristiana se mueva mucho en este tema, porque todo lo que ya ha contado Cami, el litigio estratégico y las demandas que se vienen cursando hacia la clínica del Valle del Lilí, digamos que es gente organizada, gente que lleva tiempo trabajando en esto, enfocada. Y como tú mismo lo has dicho, creo que el sentir crítico hacia la iglesia cristiana es que tiene la capacidad, yo creo que tiene la capacidad para tomar estos casos, pero también como el tema de enfoque, creo que eso es muy importante. Pero bueno, yo creo que en eso hemos venido trabajando, hemos venido dando una batalla importante. Hoy yo estaba en el Congreso y pues estamos haciendo cálculos que si ciertos proyectos de aquí a diciembre no se debaten, se hunden por tiempo. O sea, pueden debatirlos en marzo, mayo, junio, pero digamos que no les va a dar el tiempo para hacer ley. Hoy me encontré también con Víctor Reynolds, amigo tuyo, allá hablando un rato con entre tantas cosas. Y creo que estos 4 años se hizo un gran trabajo. Creo que se hizo una tarea importante. Se hundió de todo. Creo que se hundieron muchas cosas y eso es que hay que agradecerle a Dios. Yo siempre lo digo, lo hundimos con una tarjeta de Transmilenio. Proyectos de ley fuertísimos. Hablaba con otros congresistas y les decía, venga, esto en diciembre hay que no celebrarlo, pero sí informarlo a la gente de todo el trabajo que se hizo, porque o sea, con todo esto y con el trabajo que ellos han hecho, se han hundido más de 30 proyectos de ley que Wow. venían con todos las garras. Nosotros específicamente le hemos trabajado a 5, 6, pero pues en el Congreso también silenciosamente se han hundido otros. Yo creo que es una labor muy importante que hay que darle gracias a Dios y, y también la división que se ve en la política es muy fuerte. Yo le decía a algunos hoy allá en el Congreso, venga, Satanás no va por lo moral, Satanás va contra el cristianismo que sostiene lo moral. Entonces, él tiene claro qué hacer, cómo atacar y lo hace a través de la división. Entonces creo que aún en medio de todo esto hay muchas cosas que celebrar. Yo creo que es más lo que hay que celebrar que lo que hay que llorar. Y siento que lo que se hizo y lo que ellos avanzaron fueron por vías no de ley, sino por vías de resoluciones, decretos que sacó este gobierno, pero que esperamos que si cambiamos de gobierno, todo esto se pueda echar al piso. Y si no, se tiene que ir demandando, se ha venido demandando. La semana pasada la bancada prohibida del Congreso demandó la circular de afirmación de género. Creo que son muchas cosas positivas, ¿saben? Creo que los resultados se han dado y es cuando uno se enfoca en el llamado. Creo que la última vez que estuvimos aquí lo decíamos, cuando nos definimos a ser misioneros de lo público, Ah, vamos a defender las causas que están en el corazón de Dios. Y cerrando un poquito con este tema, también la otra semana, también como anuncio, hoy estábamos terminando de agendar algunos detalles. Vamos a lanzar un documental, Pastor, para que tú sepas, que se llama Colombia Fábrica de Niños Trans. Yo sé que ese nombre no le gusta a la gente, pero es una realidad, es un trabajo periodístico muy bien documentado donde vamos a contar qué está pasando en Colombia y por qué Colombia es la puerta de entrada a todo lo que está pasando en América Latina y cómo Colombia es el país número uno a nivel América Latina de procesos de hormonización y de agenda trans en menores. Entonces lo vamos a hacer el 27 de noviembre. Vamos a hacer en la iglesia Filadelfia Puente Largo. Estamos mirando si se hace en otras ciudades. Inicialmente es Bogotá. Todo depende de la agenda de Samuel Adrián que nos va a acompañar. Él va a estar aquí en Colombia. bueno. Entonces, pastor, ahí de una vez te subo al bus para que nos ayudes a convocar tu iglesia y demás que puedan estar ese día en la tarde, tarde, noche. Entonces, todo esto que se ha hablado acá, pues está bueno, resumido, ampliado más bien en un documental y creo que la tarea se ha hecho y contentos. Hay que orar porque en diciembre no se debata ciertos proyectos y podríamos estar celebrando muchas victorias este año. Qué bendición escucharte y yo quisiera de pronto aprovechar lo que estás diciendo, que creo que es muy importante, y para varias cosas. Lo primero, celebrar la manera y la confianza en la que estás, que también es un mensaje, porque, a ver,
creo que yo he venido con un caballito de batalla que es el paralelo de la iglesia alemana en su momento, no solamente con el tema de gobierno civil, sino que muchos pastores pensaron que no participar sería la mejor manera para que no fueran afectadas sus iglesias, los siguientes que fueron cerradas cuando el régimen nazista subió. Lo cual nos deja una enseñanza y es que el mal no se confronta cerrando los ojos esperando que se desaparezca. La luz tiene que ser encendida en esos escenarios. Y como dices, eh, celebro que me gusta una vez este ejemplo que escuché que puede servir con esa tarjeta de Transmilenio para ponerlo de esta manera, de alguien que una vez estaba en las minas de la Catedral de Sal, si alguno ha tenido la oportunidad, pues a uno lo bajan y eso son metros bajo tierra, pero en un momento se apagó la luz y por supuesto la oscuridad era total, el nivel de oscuridad en ese punto es que tú puedes ponerte la mano al frente y no te la ves. Y dicen que de repente aparece un minero, o sea, aparece una lucecita al otro lado y se veía una lucecita que viene caminando hasta donde estaba el grupo de personas y cuando llega, pues identifican que era un minero, la linterna era de esas de casco eh, y les indica por dónde salir. Pero digámoslo así, la moraleja o el principio de lo que quiero tratar es esto, la luz más pequeña hiere la oscuridad. Y así como tú decías con una tarjeta de Transmilenio, es decir, lo que estás tratando de decir es no se requiere tanto, se requiere es participar. No se requiere tanto, se requiere es poder levantar la voz, se requiere es estar en esos escenarios. Y hoy, desde Sedecol Enseña, también estamos tratando al tener a Camila, a Jonathan, es pues reconocer lo que han venido haciendo, pero aprender de ellos. Y de pronto, ahora yo estaba en Montería, ahí veo a la pastora María Cristina Bellojín, creo que algunos están allá, un saludo para ustedes. Estábamos en Montería con la Asociación de Pastores precisamente dando un seminario allí, pero yo mencionaba a la asamblea, yo les decía, hay algo que es importante que el pastorado entienda y es que nosotros no somos los que tenemos que estar en todo. Es decir, nosotros necesitamos empezar es a empoderar las personas que deben estar en ciertos escenarios a donde se están dando ciertos temas. Por ejemplo, te hago la pregunta, este evento del 27, porque uno podría llenar ese auditorio, pero sé que la meta no es simplemente llenarlo por llenarlo, es cuáles son las personas claves que deberían ir allá. Son pastores, somos pastores, pero son abogados, son comunicadores, ¿quiénes serían los ideales que pudieran estar allá para decir, necesitamos es que capturen algo para que lo multipliquen? ¿Estás muteado? No sé por qué se te muteó. Ya, ya. Ah, No, yo creo que inicialmente todos, sobre todo padres de familia, porque esto es un cuando estábamos haciendo el documental y escuchando testimonios, intervenciones, nos dábamos cuenta que esto era un golpe contra la realidad. Y es un baño de agua fría porque muchas veces no sabemos que esto pasa acá. Y es una forma de sensibilizar a todas las personas. Claro, ahí tienen que estar abogados, tienen que estar médicos, tienen que estar pastores, porque son los que en última instancia tienen que impregnarse de esto, pero queremos hacer algo de que todo el que vaya se concientice. Así aún, aunque no esté haciendo activismo por esto, aunque no vaya a hacer activismo por esto, al menos eh, pueda transformar su entorno, su familia, tener cuidado. Ahorita Camila decía algo sobre las redes sociales, algo que se le llama contagio social y algo que es muy real. O sea, a veces nosotros decimos, espérenme un segundo, qué pena, aquí me estaba entrando una llamada, pero ya la rechacé, como estoy desde el celular. No, todas las personas, yo creo que es importante que vayan y, y que podamos interiorizar esto, porque una de las cosas cuando yo arranqué en todo este tema, hace, no sé, 8 años, era como que todo el mundo, venga, este loquito lo que habla, lo que dice, pero eso aquí no pasa, no pasa, no pasa, y hasta hace un año y medio me di cuenta, o 2 años me di cuenta que eso aquí estaba terrible. O sea, Colombia realmente es una potencia en todos estos temas, tiene
los médicos hoy más preparados y pediatras para realizar todos estos procedimientos y creo que la gente se tiene que dar cuenta de esta injusticia. Si la gente no se da cuenta de esta injusticia, no la va a poder corregir. Y no la va a poder corregir porque no está informado, porque no sabe, porque no conoce, porque tiene que sentirlo para que realmente haga algo. Yo honestamente cada vez más me convenzo de que hay que empezar a concientizar a todas las personas, a armar a todas las personas. Y por eso, pastor, yo creo que ustedes son muy importantes, los pastores, claramente, que nos ayuden a movilizar, a concientizar, a decirle a la gente, venga, vaya, dejemos de hacer otra cosa por ir a este momento, porque pues es una vez al año realmente que se hacen este tipo de cosas. Yo sé que estamos también aprovechando todo el tema de la demanda, todo el tema del ruido que se ha hecho, para que la gente termine de enamorarse de esto y hacerlo. Yo creo que, y más en estas épocas, que son también épocas, y hay que decirlo, son épocas donde se entran a decidir muchas cosas sobre Colombia. ¿Quién va a gobernar? ¿Quiénes van a estar en el Congreso? Y de ahí se va a derivar quiénes van a estar luego en las cortes, quiénes van a ocupar lugares de decisión. Y creo que esto tiene que concientizar el corazón. Claro, aquí no les vamos a decir a la gente por quién votar, vamos a ser muy respetuosos, vamos a ser muy respetuosos con estos temas que no sean partidistas, pero sí que la gente entienda que hay algo que es bueno y hay algo que es malo. O sea, punto. Ahí es donde nosotros tenemos que concientizar demasiado, concientizar demasiado. Perfecto, perfecto. Y vamos a trabajar en eso. Yo creo que a veces me pasa a mí, a veces hay un volumen de mucha información, pero muchos eventos que realmente, vamos a decir, todos son importantes, pero hay algunos que son transversales y principales. Yo quiero animar, hay algunos pastores, algunos líderes que están aquí en el chat colocando algunas cosas que es clave porque dice, por ejemplo, aquí estos espacios son informados a los representantes de iglesias de Sedecol. Sería importante ver muchas iglesias sus representantes. Yo reenvío a muchos el link, los escucho y replico muchas invitaciones por WhatsApp y en mis estados. Y queremos animar a todos los que van a estar mirando este programa que esto precisamente lo multiplique, se lo envíe a su pastor, se lo envíe precisamente a líderes de sus congregaciones y otros que son pastores, por favor, multiplíquenlo con otros pastores, porque tristemente eh, hay una apatía todavía en gran parte del pastorado porque cree que estos temas no son relevantes. A veces solo, voy a ser muy crudo acá, pero a veces solo queremos es llenar las iglesias y pensamos que solo si hay una enseñanza es para tener mi crecimiento, entonces estoy bien. Y resulta que, pastor, usted puede tener su crecimiento, pero si le van a cerrar la iglesia mañana, no le sirvió de mucho haber tenido el crecimiento. Yo creo que necesitamos entender que este llamado de la iglesia, que es parte de lo que Sedecola estaba haciendo y venimos entendiendo, es integral. No es solamente algo que hemos puesto, que es evangelio de salvación, tiquetes para el cielo, sino cómo se está equipando a los santos para una reestructuración de la sociedad. Y aquí estamos hablando en una línea y es precisamente la familia, precisamente la batalla que hay de ideologización. Esto que está tocando Jonathan, yo creo que no nos debería extrañar. Cuando uno entiende algo que Camila estaba desde el comienzo mencionando de la agenda global, pues cuando todos vimos que Disney sacó la película de Colombia, para mí era muy claro que simplemente estaban direccionando todo el enfoque a Colombia para trabajar dentro de una agenda global Colombia. Pero esto también me dice algo. Siempre que el enemigo está tratando de traer oscuridad o colocar algo es porque Dios también tiene algo en ese lugar que el enemigo intenta bloquear. Y hay palabras muy claras sobre Colombia. Hemos venido trabajando y por eso estamos desde Sedeco le enseña buscando comprender dos ejes: avivamiento y reforma. Es decir, el avivamiento debe encender, debe traer un fuego, definitivamente va a traer una realidad de milagros, conversiones, pero el avivamiento, que es fuego, también debe encender conciencias para reformas de pensamiento. Esto que están haciendo Camila, Jonathan,
otros. Esto obedece precisamente a tener una claridad para qué es lo que requerimos reformar, dónde es que tenemos que hacer. Esto, vamos a decirlo, lo que estamos haciendo aquí sería el equivalente a lo que en su momento William Wilberforce en Inglaterra empezó a trabajar para romper un esquema de la esclavitud en donde la iglesia misma lo enseñaba en su momento. A veces no nos damos cuenta que la iglesia puede estar en algunas líneas de pensamiento engañada, patrocinando algunas cosas o siendo indiferente, que sería lo mismo, el silencio otorga. Y lo que William Wilberforce con un equipo empiezan a hacer es, año tras año, empezar a generar un cambio de cultura, una nueva manera de pensar. Y por eso de verdad yo digámoslo así, los reconozco, los honro, los celebro, porque esta tarea que han venido haciendo, que muchas veces yo sé que parece sola, yo mismo a veces me siento solo, así que me imagino que ustedes de la misma manera en momentos sienten como que, Todos nos oiga, sentimos solos. pero a la vez sabemos lo que hay de parte de Dios y que se están haciendo avances, y esto es lo importante, pero necesitamos la ayuda de tantos que se conectan a través de este programa, de que puedan empezar ahora a multiplicar, porque si lo miramos la iglesia en Inglaterra, por ejemplo, no es que toda la iglesia inmediatamente cambió, pero un porcentaje una vez que cambia logra hacer el quiebre, lo que llaman el tipping point, ¿cierto? O el punto de quiebre, que es parte de lo que aún en Estados Unidos empezó a hacer Chris en parte de todo su mover allí. Tenemos algunos comentarios que está haciendo la gente. Dice Paula Andrea Rojas, dice, es importante que como colombianos seamos activos en un cambio político. La unión es importante y debemos ser activistas en oración y política. Bueno, ya que tocas eso, vamos a recordarles que tenemos este jueves nuestra segunda sesión. Voy a pedir a Master que me ponga allí la segunda sesión de nuestro programa integral de liderazgo en gobierno civil y vida pública, que es un llamado al pastorado nacional y liderazgo cristiano. Si Master está allí, para que me ayude. Entonces, vamos a ponerles el link. Si me puedes colocar también desde Master la imagen, ahí tienen ustedes el link donde se pueden inscribir. Está toda la información, correcto. Si quieres desde la parte de arriba, eh, gracias, programa integral, ahí está. Entonces, ingresen con el link que tienen allí. Si no se han inscrito, es totalmente gratuito, pero es por inscripción y deben inscribirse a cada uno de ellos. ¿Qué estamos haciendo durante 4 jueves? Nos queda este 20, el 27 y el 4 de diciembre. Ahí están 4 temas que estamos desarrollando, en donde empezamos hablando de fundamentos de reino y el plan de Dios para las naciones el jueves pasado. Este jueves vamos a tener al doctor Marcelo Díaz de Argentina, asesor de gobierno, pastor, que nos va precisamente a enseñar la vida pública como área ministerial, el poder del llamado en la esfera pública. Yo creo que va a ser muy revelador, así que les animamos a que se inscriban. Ahí tienen el link, porque a veces, vamos a decirlo, mil gracias, Master, solemos pensar que, listo, otra vez reactivos, vienen elecciones, vamos a votar presidente. Miren, hay algo que precisamente desde este programa y vamos a estar sacando un QR en donde les vamos a dar unas líneas para que puedan elegir de acuerdo a la Biblia. Es como el próximo programa va a ser muy importante con el pastor Edwin Otero. Vamos a tocar precisamente de agendas de gobiernos para que puedan analizar candidatos, pero necesitamos no solamente colocar un presidente, necesitamos colocar senadores, representantes, necesitamos colocar alcaldes, necesitamos colocar a todos los niveles. Y yo creo que aquí es donde tiene que venir el despertar para tener un criterio para la elección de gobernantes. Esto, por ejemplo, es una de las líneas, uno de los ejes. Bueno, ¿quién vota pro familia? ¿Quién vota pro vida? ¿Quién tiene un programa que realmente defiende la vida? Porque ahí es donde tenemos que tener una línea en donde podemos trabajar. Adelante, Cami. Querido Paz, y yo creo que aquí lo más importante es aprender a votar Cámara y Senado, que yo siento que es donde realmente comienzan a filtrar muchísimo más
lo que es, así se suba el presidente que se suba, tú te comienzas a dar cuenta que una buena Cámara, nosotros tenemos un problema en este momento y es que el Senado nos sostiene muchas cosas. Pero en Cámara y en comisión de Cámara se nos pasa absolutamente todo. Entonces, estamos votando muy mal en lo que es la Cámara de Representantes a nivel en general. Y vamos a ver, y tenemos que votar mejor Cámara y Senado. Entonces, no solo se trata de ver el tema de la presidencia, sino que una buena rama legislativa termina frenando mucho lo que haga el presidente. Entonces, creo que esa parte termina siendo fundamental. Yo creo que las iglesias deberían tener semilleros de líderes, porque yo no estoy muy de acuerdo que el pastor sea político. Yo estoy de acuerdo es que el pastor guíe y forme dentro de la iglesia, líderes políticos que tengan los valores cristianos y que comiencen desde abajo, desde la juventud, porque ya desde esa parte comenzamos a generar esos valores y todo lo que necesita realmente el país para proteger a los cristianos y que haga un proceso en el cual comienza desde abajo y va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces la experiencia le va a dar el bagaje para poderlo hacer. Entonces yo confío mucho en eso de que la iglesia puede ser formadora de líderes políticos que después más adelante estén en el sector del gobierno. Excelente. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender al cómo hacerlo. De hecho, este domingo, hace 8 días, hice precisamente una dinámica así. Para algunos que quieran de pronto buscar en Semillas de Vida, se llama No quiero saber de política. Ese fue el tema que di. Pero yo mismo descubrí que existen 4 palabras en el hebreo. O sea, no existe una definición para la palabra política en el hebreo, pero sí hay 4 palabras que encierran esto. Allí ustedes van a encontrar el otro martes también vamos con el pastor Edwin a tocar esto y a dejarles una guía que pueda servir no para que nosotros digamos por quién votar, que yo creo que es lo que Camila está diciendo que es muy importante a pastores, porque cuando la iglesia, ya lo vivimos, cuando metemos la política, las iglesias se dividen, generan un malestar, se presiona a la gente, pero lo que sí es una responsabilidad es enseñar un criterio político, porque sí necesitamos entender es esto, es deber de cada creyente votar. La semana entrante tocaremos algo de eso, pero sobre todo en este plan de formación que estamos haciendo, estamos mostrando el por qué es tan importante que el cristiano participe. Es decir, cuando uno mira Estados Unidos en su fundación, lo mismo que Europa, los cristianos entendían que ellos estaban era para construir una nación. Hoy en día, fíjense que en Estados Unidos la razón que Nueva York terminó con musulmán y izquierda es precisamente porque los cristianos no participaron. Y yo creo que es la labor de todos acá multiplicar, que en la medida en que ustedes mismos aprendan todo esto que estamos compartiendo desde SEDECO le enseñan, lo multipliquen para que más y más nos unamos. Y aquí es donde vienen los llamados en diferentes frentes, ¿no? Porque, como bien decías tú, Camila, pues la batalla donde ustedes la han dado es allá en el Senado, porque es allá donde se han podido bloquear estas leyes. Y ahí es donde, como Jonathan lo estaba diciendo, inclusive con tarjeta de Transmilenio, que, o sea, da risa, pero es fuerte lo que está diciendo, que lo que está diciendo es, miércoles, la parte más importante es una convicción, es entender que debemos llevar a Cristo y esta es una manera de llevar a Cristo en medio de una sociedad que es muy, muy importante. No sé si hay Paz, otros pensamientos, Cami, dale. y otra cosa que te quería complementar, nosotros necesitamos sí o sí nuevos magistrados en la Tal. corte, porque es que por ahí es donde nos están pasando todo, o sea, movimiento LGBT, feminismo, aborto, eutanasia, todo fue a través de sentencias de la corte, es decir, no pensemos que todo es rama ejecutiva, porque sí, la rama ejecutiva influye mucho a través de vía decretos, pero nosotros tenemos que meter más gente en los magistrados y más gente en la rama legislativa y obviamente en la rama judicial, pues para todo lo relacionado con jueces. Tal cual. Y esa No, es y una mira, tarea de todos aquí, que cada uno podemos empezar a multiplicar este concepto. no, Adelante, John. no, yo creo que el pensamiento es, sí, yo creo que la iglesia, cuando hablo de la iglesia,
nosotros sabemos que la iglesia somos todos como institución y como carne y hueso, hacemos parte de la iglesia. Durante muchos años ha cometido errores en política. Yo creo que eso es claro. O sea, se ha visto manipulación desde los púlpitos, se ha visto eh, mm, la politización del cristianismo y no la cristianización de la política. Eso es una Correcto. realidad. Eh, Sí, ahorita aparecen candidatos, todos defienden los niños, todos defienden la familia, todos defienden, la palabra correcta es, vamos a hablar de educación, de anticorrupción, todo se vuelve Mahatma Gandhi. Yo digo, esta gente le sale la aureola. Bueno, y no está mal porque pues yo creo que eso hace parte de la democracia, hace parte de la libertad de cada persona de salir a elegirse, pero también vemos todas estas cosas malas que han sido negativas, nefastas, pero también vemos lo bueno, y es que Dios, así le toque hacer hablar las piedras, lo va a hacer. Y hoy estamos diciendo acá, miren, hay cosas muy buenas. Hay una demanda contra una clínica y eso coloca la agenda de género contra las cuerdas. Tan fuerte fue esto que ninguna organización LGBT pro trans salió a decir un carajo, se quedaron callados. O sea, yo digo, se metieron debajo de las piedras porque ellos normalmente son reactivos, salen a refutar, salen a hablar del tema, a decir ustedes están mintiendo. Esta vez no pudieron decir absolutamente nada. Además de eso, yo creo que es Dios el que ha hecho esto, porque cuando nosotros como cristianos fallamos, anteponemos nuestros egos, anteponemos nuestras vanidades, y ese es el gran problema de los políticos, que ahorita es verdad que necesitamos un Congreso, es verdad que necesitamos políticos, pero ahorita todo el mundo quiere llegar y antepone sus egos, y eso es lastimoso y es triste, porque no existe una vocación, no existe un llamado, no existe algo que realmente, ¿por qué voy a llegar allá? ¿Por qué quiero llegar allá? Esa siempre es la pregunta. ¿Para qué quiero poder? ¿El poder para qué? Eh, Correcto. ¿Para seguir haciendo lo que los demás están haciendo? ¿O para ser realmente, como tú nos lo enseñabas hace tiempo, qué mal debe morir mientras yo exista? Si Ok. no tengo claro eso, pues la política, o sea, dentro de 4 años vamos a hacer este mismo programa quejándonos de lo mismo, diciendo, ay, es que cuál es el candidato, endiosando candidatos a la presidencia, que es lo que está pasando ahorita. Yo voy a votar, yo voy a tomar postura, pero hoy creemos que El Salvador va a ser o Iván Cepeda o Abelardo o Cabal, creemos que ellos van a ser los salvadores, y no. O sea, ellos son unas personas más de carne y hueso y realmente el trabajo es de la iglesia. Si nosotros no entendemos eso, cada 4 años vamos a vivir esclavos de amos entronados en la política. Entonces creo que ahí tenemos, creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Tenemos que participar, participar sí, realmente hacer esos semilleros donde la gente entienda por qué quiere entrar a la política, por qué quiere entrar al arte. A mí me parecía fabuloso lo que hizo. A mucha gente no le ha gustado, pero lo que hizo Daddy Yankee, o sea, alguien como Daddy Yankee no tiene, nadie tiene la capacidad de hoy hablarle a millones y millones y millones de jóvenes y Ujú. millones sobre Jesús. O sea, tiene una capacidad impresionante de llegar donde otros no llegan, pero porque ha tenido claro en estos últimos 2 años que había que entregar su corazón a Dios y así en todas las áreas del cine, del arte, con este documental que se está haciendo. Eso también es otra forma de incidir en lo público. Entonces, todas esas cosas tenemos que decirle a Dios, venga, pongo aquí esto y lo vamos a hacer. Y para cerrar, miren, cuando uno hace las cosas con el corazón, créame que Dios recompensa. Nosotros hemos hecho esto durante tiempo con el corazón y tenemos claro que Dios va a recompensar. O sea, que a mí me hayan dicho la semana pasada, venga, esto ya está cubierto, su defensa jurídica está cubierta, ya nos mandaron plata de afuera, tranquilo, no se preocupe. Creo que es Dios no nos deja desfallecer y creo que vienen cosas buenas. Creo que cuando uno se enfoca bien en la respuesta de Dios, sí es poder definir eso. ¿La iglesia ha hecho cosas mal en temas de política? Sí, listo, dejémoslo a un lado, dejémoslo atrás, pero miren todo lo bueno que está pasando ahorita. Están pasando cosas Excelente. muy buenas contra esta agenda, cosas positivas y esto es una victoria dentro de una guerra y vamos a tener muchas más y yo creo que lo vamos a hacer. No soy pesimista,
pero creo que al contrario, quiero ser muy optimista y aún si no ganáramos la guerra, que el Señor nos encuentre dando la pelea. Creo que eso es lo más importante de todo. Excelente. Antes de darte la palabra ya para cerrar, Cami, solo quiero leer aquí un par de mensajes que han colocado. Dani dice, con todo respeto, se debe enseñar sobre gobierno civil y nuestra responsabilidad como creyentes en estos asuntos. Es muy importante, Dani, que por eso te inscribas. Ahí estamos dejando el link en el chat para que puedas participar de lo que es esta formación que estamos dando en gobierno civil. Parte de lo que venimos trabajando es precisamente ayudando a la iglesia en esto. También Paula Andrea dice, soy de un municipio pequeño del Tolima que no sabe por quién votar y deseo de corazón participar con mi voto por un verdadero cambio social y cultural frente a una sociedad carente de Dios en las decisiones. Te animo a que el próximo martes puedas estar conectada con el pastor Edwin Otero. Vamos a estar tocando varios puntos, pero que también te inscribas a este programa de formación que estamos haciendo este jueves. Es totalmente gratuito. Ahí quedó el link para que por favor lo coloquen. Ahí lo están volviendo a colocar desde Master, que es muy importante. Y lo mismo, gracias por cada comentario que está allí, porque Esperanza dice, es que definitivamente hay una falencia muy grave, que la iglesia debería orar por el futuro de la nación desde ya, porque el que ora gobierna. Sí, pero el que ora y actúa, yo creo que a veces nos hemos quedado solo desde la oración. Jesús oró, pero bajaba y actuaba, y creo que ahí es donde en estos asuntos necesitamos hacerlo. Camila, adelante que tienes ya la mano cansada. No, querido Paz, pues con respecto a este tema, yo creo que es muy importante ustedes como pastores enseñar el carácter de Cristo en este sentido, porque a veces yo creo que una de las partes con las que uno tiene que tener más cuidado con el Evangelio es que cualquier persona se puede subir a alguna tarima o altar para decir el discurso de lo que nosotros queremos oír, pero muy pocos realmente se sienten identificados con las causas. Entonces yo creo que si uno ve el liderazgo de Cristo, que es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, puede uno comenzar a darse cuenta e identificar para poder enseñarle a las personas y a los creyentes a discernir. Y ese discernimiento sobre esos líderes políticos termina siendo fundamental en tiempos como estos, porque pues ustedes saben que en tiempos así van a levantarse muchas personas con falsos discursos que vienen a engañar a muchos. Entonces, proteger también la palabra y proteger a la iglesia termina siendo fundamental. Y es reconocer que como somos humanos y es poder y es un sector que gobierno termina infiltrándose y tiene muchos intereses de diferentes partes, no solamente nacionales, individuales, sino también internacionales. Yo creo que es importantísimo aprender a discernir en los discursos, si alguien realmente tiene un discurso, porque no solamente se trata de que diga que es pro vida. Puede decir que es pro vida, pero Correcto. cuando tú lo ves que en su vida es totalmente opuesto o no hay disonancia con su estilo de vida, pues uno ahí comienza a discernir y darse cuenta que es una persona que está utilizando el discurso para agradar a las masas, no para que realmente hacer un cambio real. Y ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado porque al fin y al cabo representamos a Cristo y nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Entonces, solamente quería hacer como esa acotación para el discernimiento, para enseñar el carácter de Cristo y que el liderazgo verdadero es de abajo hacia arriba y como decía Jonathan, nosotros vinimos fue a servir. El objetivo final de la política es servir. Una persona que tiene ínfulas porque quiere, porque se nota que es megalómano, automáticamente no es una persona que tenga el carácter de Cristo, entonces toca tener mucho cuidado. Vamos en enero a estar haciendo unos programas y desde ya les invito, porque esto que acabas de decir es muy importante, porque vamos a empezar a dar unos programas que les den las herramientas precisamente a la gente para que pueda ellos mismos hacer su propia sábana y lo multipliquen. Necesitamos cambiar esa idea de que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Yo creo que vamos a cambiar eso. Charlie Kirk lo que precisamente nos enseñó fue
Si no hablamos, nos vamos a matar. Y si no hablamos, vamos a tener es una crisis. Y al contrario, vamos es a cambiar eso. Pero si ustedes tienen los insumos, pues van a poder hacerlo. No desde una discusión, sino inclusive ayudar a otros a que lo puedan hacer. Así que el año entrante es parte de un compromiso donde vamos a estar teniendo unos programas que van a ser muy, muy especiales en todo esto. Por lo pronto, inscríbanse allí al programa y tienen la información. Quiero darles las gracias a Camila. ¿Volviste a levantar la mano, Cami? Ok. Quiero darles las gracias, pues ya son las 8:23. Alguien decía, deberían anunciar desde atrás. Creo que estamos buscando canales porque realmente desde el viernes, creo, se había empezado a avisar, pero a veces hay demasiada información dentro de un mismo canal y yo creo que a veces se pierde. Vamos a empezar a mirar cómo tener un espacio donde no saturemos, sino que les puedan estar llegando esta información. Bienvenidas la información. Estamos esperando un canal también de comunicación que eh, pronto esperamos tener, que sea netamente desde Eco le enseña para que ustedes puedan también retroalimentar. Hoy me encantó que estuvieron también muy activos en el chat, así que de verdad les agradecemos por eso. Y vamos a orar despidiéndonos y por favor, como decía Jonathan, sigamos orando y sigamos celebrando porque esto es clave. ¿El 27 a qué horas, Jonathan? ¿27 a las 7? Sí, pastor, 27 a las 6:30, vamos a abrir puertas 6:30, llegar temprano ahí. Pues, Después te voy a mandar el tráiler, la información para que invites a tu iglesia este fin de semana. Creo por que es favor. muy, muy importante. Entrada gratuita, no hay que pagar absolutamente nada. Simplemente ir y bueno, ir con la disposición, invitar personas. Yo creo que ya desde mañana vamos a empezar a mover el tema. Entonces, para que estemos muy atentos. Ya saben, de quienes estén en Bogotá, 27 a partir de las 6:30, Iglesia Puente Largo. Así que va a ser ahí clave. Vamos a de verdad, muchas gracias una vez más por su disposición, por estar siempre allí en la jugada. Camila, sé que tú también tenías un material que quieres hacer llegar, quieres compartir. No sé si quieres hablar de ello o luego se manda en redes. Ay, ay, sí, o sea, ahí están, ahí me escuchan, ¿no? Perfecto, Es ahí que está el esta QR. ese es el código QR para pues todos los pastores que quieran tener como más información del evento de planificación familiar que se hizo acá en Bogotá con más de 94 ciudades y 4.000 asistentes, dentro de las cuales se toca temas importantes como educación sexual integral, cómo se va a adoctrinar a través de la fe, tanto para los evangélicos precisamente por la cantidad de denominaciones, entonces están mirando en cómo infiltrarse. En el caso de los católicos lo van a hacer a través de movimientos ciudadanos como Católicas por el Aborto y así sucesivamente, irse infiltrando poco a poco para cambiar diferentes... hacer ingeniería social, lo que quieren hacer es legalizar el aborto hasta el noveno mes. Eutanasia lo quieren hacer a suicidio asistido hasta para enfermedades de salud mental y quieren tomar de caso de éxito y la inversión va a ser para Colombia. Es donde va a venir más atacado porque pues Colombia es el caso de éxito más fuerte en términos de aborto, que tiene una legalización de Wow. 24 semanas y el resto de países hasta el 12. Entonces pues la idea es poder seguir avanzando. Ahí se les va a explicar como toda la información por qué quieren destruir a la familia. Adicionalmente, el ataque se viene muy, muy fuerte en contra de la iglesia. Van a meter, ya nos tienen en la mira a todas las organizaciones pro vida o antiderechos, como ellos lo llaman, para poder generar nuevas narrativas, estrategias, cómo se articulan, cómo planean y cómo cumplen objetivos. Entonces, pues ese es un material de apoyo que les pueda servir, entonces ahí lo pueden adquirir. Entonces es simplemente eso, querido Paso. Excelente, Cami. Haznos llegar también para que igual saquemos una difusión con ese QR para que Master por favor lo tenga allí y lo vamos a multiplicar. Claro que sí. Y gracias por eso, porque esos son los insumos valiosos que pues, nos sirven a todos. Vamos a orar, darle gracias a Dios y gracias a cada uno también por estar esta noche y por tener este tiempo hasta aquí. Hoy nos hemos alargado un poquito, pero creo que ha sido clave esto que hemos compartido. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Señor, que esto que hemos hablado
Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a que a nivel nacional podamos empezar a ver un cambio de paradigma de tu iglesia. Padre, oramos por ese avivamiento y reforma, Señor, en donde levantes líderes que así como lo son Camila, Jonathan, Señor, tú levantes también a otros, Señor, para cada esfera, Señor, y para que puedan estar dando la batalla y los debates, pero ayúdanos también a nivel nacional, cómo empezar a trabajar estas sinergias y cómo empezar a generar esas comunidades, Señor, que requerimos, Señor, esos colectivos también para trabajar juntos, Señor, por causas específicas, Señor. Permítenos enfocarnos en esa maldad que debe morir por causa de nosotros y que podamos empezar a identificar maldades que están allá afuera en donde personas puedan enfocarse en una específicamente, Señor. Así que gracias, bendecimos la vida de Camila, de Jonathan y de todo lo que están haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, pues muchas, muchas gracias de verdad. Gracias siempre, Cami, por tu tiempo, por tu disposición. Como lo dije atrás, Amor, muchos paz. no habían Muchísimas gracias. ingresado, pero Camila siempre ha tenido una carga por la iglesia. Siempre he dicho, yo estoy, cuando haya alguna cosa que están viniendo contra la iglesia, estoy ahí para defender. Jonathan, pues es igual, es una voz que ha estado allí muy clave y de verdad les bendigo, les agradezco, aprecio también su amistad y el corazón que tienen. Así que descansen. Una buena noche para todos. Feliz noche a todos y muchísimas gracias. Bendiciones y gracias siempre por la invitación. Bendiciones a todos. Chao, chao. Chao, Chao. feliz Un noche. abrazo.